mes. Recordamos a cada uno de los ponentes que cuentan con 20 minutos para realizar su ponencia. Al término de todas las presentaciones habrá un espacio de 30 minutos, poco menos, para las preguntas que los asistentes realicen a través del chat. A continuación, presentamos al doctor Agostino Molteni, de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien nos presentará su ponencia El cuerpo pensado y pensante de Jesús, según Tomás de Aquino, recursos para una filosofía del cuerpo. Adelante, profesor Molteni. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. En esta ponencia quiero mostrar cómo Tomás de Aquino ha pensado la lógica con la que Jesús se ha hecho hombre, es decir, ha hecho acontecer su cuerpo salvando a los hombres. Al mismo tiempo quiero prolongar sus reflexiones de modo que, para usar una expresión del filósofo francés François Julien, ellas sean un recurso, es decir, algo que cualquier razón puede elaborar y aprovechar, pues un recurso, como dice Julien, da a pensar a la razón. Se ha dicho a menudo, con razón, que los cristianos han seguido a Platón en su desprecio hacia el cuerpo considerado como una cárcel, un obstáculo para la contemplación de ideas eternas, sin colores, sin sabores. En este sentido, a menudo, ermitaños, monjes y frailes demacrados e inclenques han sido la prueba viviente de esta mortificación del cuerpo. Hasta que llegó Tomás de Aquino, que, como escribió su primer biógrafo, Guillermo de Tocco, tenía mucha fuerza varonil, pues era corpulento de cuerpo, magnus fuit in corpore. Aunque fue silencioso, lo llamaban el buey mudo, como sabemos, y las malas lenguas decían que sus compañeros frailes tuvieran hasta que cortar una media luna en la mesa para que se sentara a comer. La reflexión de Tomás sobre el cuerpo terrenal de Jesús está contenida sobre todo en la tercera parte de la Summa Teológica, en la cuestión 2759. En el inicio de esta tercera parte se pregunta qué le había venido en mente a Dios de hacerse hombre. Pues Dios, como dice Tomás en su exposición sobre el credo, no es tonto. ¿En qué consistía para Jesús la conveniencia de la encarnación? Así se pregunta. Si Dios era ya perfecto, ¿cuál era la conveniencia? La conveniencia para Dios de, como dice Tomás, revestirse de carne, es decir, de ponerse en el cuerpo del hombre. El primer punto, son dos puntos. El cuerpo de Jesús en su encarnación. Hay una afirmación de Tomás que considero decisiva para él. Para él, desde el seno de la Trinidad, enseguida en la tierra, el Hijo de Dios, es decir, Jesús, comilla, deseaba asumir, intendeva assumere la naturaleza humana del cuerpo. Cierre de comillas. Se puede decir que ponerse en el cuerpo del hombre era el deseo de Cristo, su principio de placer, usando una expresión de Freud. Y si bien Tomás dice que en la encarnación de Jesús hay que ver más, comilla, el descenso de la plenitud de Dios en el cuerpo del hombre, no por ello se debía despreciar el trabajo progresivo y provechoso de Jesús para ascender como hombre desde su naturaleza humana. Cierre de comillas. Este principio de placer puede
para construirse y habitar el cuerpo del hombre, Cristo lo demostró con creces en su vida terrenal. En él ha sido evidente que Dios tenía, como dice un amigo, hambre de ser hombre. En efecto, Jesús se había definido como uno que comía y bebía, y por ello lo acusaban que era un comilón e un borracho. Mateo 11:19. Para Tomás, este era el mejor cumplido que se le podía hacer a Jesús. De hecho, escribe que era convenientísimo que Jesús, comilla, no hubiera llevado una vida austera en el mundo, cierre de comilla. Comentando el episodio evangélico en que los discípulos de Juan Bautista, que ayunaba siempre, le habían preguntado a Jesús si era el Salvador, Tomás escribe, comilla, dejando a Juan Bautista el esplendor del ayuno, Cristo siguió el camino opuesto, entrando en casa de los publicanos, comiendo y bebiendo con ellos. Cierre de comilla. Estaba claro que Jesús no era anoréxico para Tomás, pero comía y bebía por instinto, el de sobrevivir como los animales. Si Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad, la vida, en él no había ningún animal racional aristotélico, ya que los animales comen porque tienen el instinto predeterminado de sobrevivir. Era evidente, por lo tanto, que Jesús pensaba que comer y beber era una virtud que Tomás define una buena cualidad de la mente, bona qualitas mentis. Comer y beber hacían parte de su pensamiento sano con el que cumplir su puesta en el cuerpo. Me parece en este punto que para Tomás decir que Jesús deseaba ser hombre implica varias cosas. En primer lugar, significa que Jesús consideraba su cuerpo de hombre como un provecho. Ponerse en el cuerpo del hombre, por tanto, no era una desventaja para Dios. Es más, poniéndose en el cuerpo del hombre, Dios dejaba de ser solo Dios y se enriquecía, se suplementaba del recurso hombre. En segundo lugar, significa que la encarnación, ponerse en su cuerpo de carne, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, no era un sacrificio para Jesús, un sufrimiento, una minoración, una pena, menos aún una locura amorosa de Dios, pues tenía que pensar cómo hacer acontecer su cuerpo. En tercer lugar, decir que ser hombre era el deseo de Jesús significaba que él no había descendido, como decían los gnósticos, con un cuerpo ya hecho, con un cuerpo celestial, que era entrado y salido como por un canal, por un acueducto del cuerpo de María. Así, Tomás condena esto gnóstico en su exposición sobre el credo. Además, significa que a Jesús no le había bastado nacer en Belén para ser un cuerpo. De hecho, él mismo debía hacer el trabajo de pensar todos los días cómo hacerlo acontecer, de modo leal, sin utilizar de modo fraudulento sus atributos ontológicos divinos. En fin, su cuerpo debía ser pensado y pensante. En cuarto lugar, que Jesús no había descendido del cielo con un cuerpo ya hecho, implicaba que Jesús debía aprender de los mismos hombres cómo ser hombre. Por eso Tomás escribe que en Jesús existió un conocimiento adquirido, experimental, al modo humano. En quinto lugar, si el cuerpo de Jesús era pensado, elaborado por él todos los días, era evidente que no era un cuerpo natural, que no tenía leyes inscritas y prescritas, la de la naturaleza que es causada por las leyes de causa y efecto. Jesús mismo tenía que pensar la ley
de movimiento de su cuerpo, para que éste fuera un cuerpo satisfecho. También su cuerpo, retomando la decisiva afirmación del Concilio de Nicea, debía ser genitus, no factus, engendrado y no causado. Debía ser más allá de la naturaleza física. En fin, debía ser metafísico. En sexto lugar, que el cuerpo de Jesús no fuera causado por leyes naturales, significaba que debía hacer acontecer su cuerpo de forma libre. Ahora bien, Jesús respetaba las leyes naturales. No había ni volado, ni había estado en dos lugares al mismo tiempo. Había respetado su misma diferencia sexual, pues, como dice Ratzinger, el cuerpo es la encarnación del pensamiento en un ser sexuado. Su misma muerte no debía ser el efecto de una causa natural. En este punto, Tomás escribe que, comilla, Jesús sufrió la muerte traída desde el exterior, ofreciéndose ella libremente para demostrar que su muerte era voluntaria, libre, cierre de comilla. In settimo lugar, che Gesù predicara e moriera pubblicamente mostrava che su cuerpo era metafisico, in quanto era un cuerpo, yo lo defino, jurídico económico, que se hacía juzgar, imputar por sus frutos, por sus beneficios por parte de los hombres. In effetto, Jesús, en su puesta en el cuerpo, demostraba que era Dios que se hacía imputable públicamente por sus frutos. La frase filosóficamente revolucionaria de Cristo, el árbol se juzga por los frutos y no por una ontología antecedente, por una esencia, valía también para su misma puesta en el cuerpo. En este sentido, il cuerpo de Cristo es, el yo de Cristo è un esse ut actus imputandi, o sea, un ser in acto que se hace imputar. Al final de su vida, Cristo lo dirá, le he mostrado muchas obras buenas, ¿por cuál de estas me quieren imputar, condenar? En este sentido, para Tomás era convenientísimo que el cuerpo de Jesús fuera público, cívico, es decir, imputable por todos. Scrive, comilla, il género de vida de Jesús debió ser tal que concordase con el fin de la encarnación. Por tal motivo non debía ocultarse llevando una vida solitaria, sino debía manifestarse en público, predicando la luz del día, no en secreto. Cierre de comilla. Il secondo punto, il cuerpo de Jesús en la redención. Para Tomás, Jesús no debía pensar solo cómo ponerse de modo convenientísimo en su cuerpo, sino debía pensar cómo, produciendo su encarnación, debía salvar a los hombres del mismo modo, es decir, de manera convenientísima. A este propósito señalo solo 3 puntos de la reflexión de Tomás. Primer punto, para Tomás, Dios podía salvar a los hombres solo si se ponía en un cuerpo accesible a los hombres. El cuerpo de Jesús no debía ser solo el camino de Dios hacia el hombre, sino del hombre hacia Dios. Tomás lo dice claramente en su Summa contra Gentiles. Comilla, el camino de subida del hombre a Dios, el camino de bajada de Dios al hombre es el mismo, es el cuerpo de Cristo. Si Heráclito había escrito el camino de subida y el camino de bajada es uno y el mismo, para Tomás el camino para salvar el hombre era el cuerpo de Cristo. Lo dice claramente cuando dice, comilla, Cristo es el camino según su humanidad, el término según su divinidad. En cuanto hombre dice, yo soy el camino. Cierre de comilla en el comentario al Evangelio de San Juan.
Por ello escribe que los hombres son reconducidos a su meta, la felicidad, por medio de la humanidad del cuerpo de Jesús. Segundo punto, el de Jesús no debía ser un cuerpo que se imponía a los hombres, pues Tomás dice que Jesús no quería llevar a los hombres a la salvación por coacción. La cuestión 44 de la tercera parte. Ya que no le interesaba a Cristo una felicidad de esclavo. De hecho, Jesús salvaba a los hombres produciéndolos como socios suyos. In un inno che si attribuye a Tomás, il verbum supernum prodiens, dice: se nascens dedit socium. Jesús, naciendo, se propuso y no se impuso a todo como socio. Cierre de comillas. Por esta razón, el cuerpo de Jesús debía ser afable, debía ser el cuerpo pensado y pensante de un socio, de un amigo. De hecho, para Tomás, la amistad consiste en la afabilidad, en propiciar con el propio cuerpo otros cuerpos pensado y pensante, es decir, amigos del pensamiento, filósofo. Para mí la filosofía es solo esto, amistad en el pensamiento. A este propósito, para Tomás, Jesús había sido astuto, comilla, no quiso Jesús mostrarse demasiado divino, sino que reveló quién era en su cuerpo, cierre de comillas. De hecho, si Jesús se hubiera demostrado demasiado Dios, habría tenido alrededor suyo solo una secta de fanáticos religiosos, de aduladores o de enemigo encarnizado, y así no habría salvado a los hombres, pues para Tomás el contrario de la amistad es la adulación o la discusión ideológica. En último término, ¿qué había hecho Jesús en su encarnación y redención de los hombres? Había mostrado que su cuerpo no era el de un fantasma. Santo Tomás lo repite muchísimas veces. Y no era el cuerpo de un fantasma justamente porque era un cuerpo pensado y pensante. Lo había mostrado no solo en su muerte, sino en su resurrección, en la que había pensado como un provecho para él retomar su propio cuerpo. De hecho, Cristo no pensó reencarnarse en otro cuerpo. Por ello, Tomás escribe que la resurrección de Jesús, que Jesús hizo de su cuerpo, fue bien pensada, razonabiliter, conforme a la razón. Se dice que al final de su vida a Tomás se le apareció Jesús que le dijo: bene scripsisti de me, Toma, escribiste bien de mí, Tomás. Pensamos que este cumplido se debe a que había hablado bien del cuerpo de Jesús. Termino ahora con señalando algunos aportes que la reflexión de Tomás ofrece como un recurso al pensamiento filosófico laico. Primer punto. Parafraseando la 11ª de la tesis sobre Feuerbach de Marx, el cuerpo no se trata de conocerlo, sino de producirlo, de hacerlo acontecer por medio del pensamiento. ¿Qué acontece no antes del cuerpo, sino justamente pensando el cuerpo, produciéndolo, haciéndolo acontecer? En este sentido, se podría parafrasear el proverbio: dime con qué cuerpo andas, qué cuerpo haces acontecer, y te diré quién eres. La ontología, el ser del hombre, se puede reconocer solo en su puesta en el cuerpo. Esse ut actus imputandi, o sea, el ser como acto imputable, ¿ma dónde? En el cuerpo. Segundo punto, si el cuerpo no es algo, sino el cuerpo de un quién, de un sujeto, no existe un corpus sive natura, parafraseando a Spinoza. El cuerpo no es el mero organismo biológico,
sino que el organismo biológico, es como la materia prima cuyas leyes, por ejemplo, la diferencia sexual, deben ser respetadas, pero al mismo tiempo esta materia prima debe ser pensada, elaborada para hacerla acontecer como cuerpo. Como ya he dicho, Ratzinger dice que el cuerpo es la encarnación del pensamiento en un ser sexuado. No solo el cuerpo no existe ab eterno desde la eternidad, sino que no se nace cuerpo, pasando como por un canal del vientre de nuestra madre. Il cuerpo è propriamente un acontecimiento, ossia il frutto del trabajo del pensamiento que acontece haciendo acontecer el cuerpo. Tercer punto, decir que el cuerpo es un acontecimiento significa decir que no es causado, pues no es mera naturaleza con sus leyes de causa-efecto. El organismo tiene una félix lacuna, tiene una falta, pues no tiene en sí la ley de movimiento hacia una meta satisfactoria, es decir, no tiene instinto. Esto significa que la ley de movimiento del cuerpo debe ser pensada, no existe en el organismo. No hay la célula que piensan, voy a esta cita con una chica o non voy, devo comer esto o non devo comer esto. De este modo, el cuerpo es propiamente jurídico, es decir, imputable y al mismo tiempo económico, o sea, imputable por los frutos, beneficios cívicos producidos en el encuentro con otro. El cuerpo es propiamente metafísico, más allá de la naturaleza, es trascendente, es la única trascendencia junto con la de Dios. Como decía el filósofo francés Yves Ledur, que es muy poco conocido, me escribió este bellísimo libro que se titula Trascendencias, Dios y el cuerpo. Infine, il cuerpo è propriamente sobrenaturale in quanto è pensato y pensante. Cuarto punto, y termino. El cuerpo como acto del sujeto que hace acontecer su cuerpo pensándolo y revelándolo al otro hombre, debería ser entendido como camino y medio de redención, mientras que a menudo, por ejemplo en el caso del abuso sexual, difundido también en la Iglesia, lamentablemente el cuerpo es medio de producción de gravísimo trauma psicopatológico. El cuerpo debería ser entendido como medio de encuentro beneficioso del cuerpo de un sujeto con otro cuerpo. Esto puede suceder a condición que sea un cuerpo afable, como decía Tomás, o para usar la palabra de Nietzsche, persuasivo y flexible. Así lo dice y así habló Zaratustra. O sea, un cuerpo pensado como propiciatorio a la constitución de la forma de otros cuerpos pensado y pensante. Cuerpos de amigo, socio, no de esclavo. Solo el encuentro con cuerpos afables puede generar el deseo de hacerse cuerpo, de hacerlo acontecer cada día con lo otro cuerpo. Es más, solo en este encuentro es posible no desear platónica y esterilmente una bien miserable inmortalidad del alma, sino pensar la resurrección del cuerpo como algo provechoso de que gozar para toda la eternidad. No es por casualidad que el credo de la Iglesia dice, creo en la resurrección de la carne, del cuerpo. Termino. Finalmente, estos aportes de Tomás se pueden sintetizar en una sencilla afirmación. Si Neruda escribió, a veces me canso de ser hombre, del cuerpo de Jesús aprendamos, por lo menos, que ponernos en el cuerpo debería ser nuestro principio de placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molteni, por su ponencia. Recordamos que pueden ir poniendo las preguntas que deseen en el chat y continuamos con la segunda ponencia.
Damos paso al magíster Sandro Paredes, de la Universidad Católica del Maule, que nos presentará su ponencia titulada Tomás de Aquino y el Meister Eckhart, avances en torno al de Unitate Intellectus. Adelante, profesor Paredes. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Ahí está, muchas gracias. Bien, con respecto a la relación entre el maestro Eckhart y Santo Tomás de Aquino, lo primero es reconocer un hecho. Santo Tomás es el segundo autor que Eckhart más cita, 232 ocasiones. El primero es San Agustín, con 682 menciones en la obra latina. Eckhart además se refiere a Tomás siempre con respeto y valoración. En sus obras tardías lo designa como Santo Tomás y como autoritas en sus escritos de defensa para el proceso de Inquisición de Colonia en 1326. Pero a pesar de este hecho, la relación entre ellos no ha dejado de ser controvertida. Por una parte, algunos especialistas consideran que existe una diferencia de distancia fundamental entre ambos pensadores, que aunque sea de manera sutil, es infranqueable, lo que se vería reflejado en el texto de Cuestiones Parisienses de Eckhart, donde plantea en la primera cuestión que Dios es intelecto y que el intelecto es lo que fundamenta el ser. Por otra parte, también existen expertos que, analizando este mismo texto, plantean más bien que la crítica de esta obra iba dirigida a Duns Scoto y no a Santo Tomás de Aquino. En esa línea, algunas posiciones no consideran a Eckhart en confrontación a Tomás, como si lo fueron Durán de San Porciano y Teodorico de Freiberg. Recientemente, Silvia Barabancel ha retomado este tema desde la perspectiva de la tradición de la orden dominicana y ha planteado que Eckhart más bien desborda los esquemas de Tomás de Aquino, afirmación que en cierta medida también comparto. Nuestra presentación no intentará resolver este tema, su esfuerzo es más bien modesto. Intentaremos mostrar el uso particular que Eckhart hace de un ejemplo que Santo Tomás utiliza en De Unitate para refutar la tesis de la conjunción de Averroes y que Eckhart utiliza en su escrito de autodefensa en relación a la Imago Dei. Con esto podremos darnos cuenta de cómo Eckhart, en este caso, tiene cercanía con los esquemas tomistas, pero también es capaz de mostrar y acentuar aspectos que pueden parecer lejanos a la posición de la Akinate. En este sentido, el uso del ejemplo del muro por parte de Eckhart, más allá del contexto noético de Tomás de Aquino, puede ayudarnos a entender lo complejo que es establecer un tipo de relación entre ellos. Vemos algunos aspectos generales del ejemplo del muro o de la pared en el de Unitate de Tomás de Aquino. El texto fue escrito en 1270, se trata de una obra filosófica que pretende demostrar que la tesis atribuida a Averroes respecto a un único intelecto para todos los hombres no es una tesis fiel al pensamiento de Aristóteles, sino más bien un error. Ese mismo año el obispo Esteban de Tempier prohíbe la enseñanza de 13 tesis de carácter averroísta contrarias a la fe católica. Una de las tesis fundamentales que desea refutar Santo Tomás en su obra es la que dice que los intelectos son sustancias separadas, es decir, son entes independientes de la materia en cuanto al ser y que son operantes extrínsecos del acto de entender del hombre. El Akinate quiere corregir esta interpretación, sosteniendo que los filósofos árabes no han comprendido correctamente lo que Aristóteles afirmó al denominar a los intelectos como separados. Para él, separado significa que posee independencia con respecto a un órgano. Ahora, si los intelectos fueran separados y únicos para toda la especie humana, se seguirían una serie de consecuencias que considera absurdas. En primer lugar, no se explicaría cómo es que este hombre entiende algo y otro lo ignora, pues si el intelecto es uno y está en acto entendiendo, todos deberían entender lo mismo en el mismo instante. Es más, tampoco le satisface la explicación por la cual estos intelectos serían un instrumento por el cual entendemos, pues sería equivalente a que todos los hombres vieran cosas distintas a través del mismo ojo. Ahora bien, otra objeción planteada por Tomás, y que es la que nos interesa, es la que indica que, si se afirmara que cada hombre entiende algo distinto a lo que entiende su prójimo debido a que este intelecto común utiliza los fantasmas de cada individuo, aún quedaría por explicar cómo se predica el entender del hombre y no del intelecto, que son los parágrafos 63 al 79. En relación a esta última objeción, es que encontramos el ejemplo del muro como refutación a la teoría de la conjunción de Averroes.
Recordemos que esta teoría postula que la unión entre el intelecto pasivo y el intelecto material sería posible gracias a que, en este caso, la especie inteligible estaría en potencia en el intelecto pasivo o imaginación y en acto en el intelecto material o intelecto posible. La refutación de la Quinate apunta a que no sería posible que la especie inteligible esté a la vez en potencia y en acto, pues contraviene el principio de no contradicción, por lo cual, más que realizar una conjunción, realizaría una separación entre ambos intelectos. En este contexto de discusión es que nos propone el ejemplo de la pared. En el texto dice Tomás de Aquino: por ello, la pared en la que se encuentra un color cuya especie sensible está en la vista en acto, es vista y no ve, mientras que el animal que tiene la potencia de ver, en la que se encuentra tal especie, sí ve. En opinión, hasta ahí la cita de Tomás, el parágrafo 66. En opinión de Land de Libera, el argumento parietal o de la pared contiene la crítica más destructiva a la tesis de Averroes. En efecto, para Tomás, la relación del intelecto posible con el hombre es, desde la noética de Averroes, la misma relación que la de la vista en el muro. La pared contiene colores que son potencialmente visibles, así como el alma humana contiene imágenes que son potencialmente inteligibles. Es la vista o los ojos la que contiene las especies sensibles de los colores. Por su parte, es el intelecto posible el que contiene las especies inteligibles de las imágenes. Ahora, así como la vista es la que percibe las especies sensibles, asimismo es el intelecto posible el que percibe las especies inteligibles. La conclusión que se obtiene es que, si se adopta la posición de Averroes, el único sujeto que piensa es el intelecto posible. El hombre individual no piensa, pues sus imágenes son como los colores de la pared, son el sustrato de una acción que se desarrolla fuera del alma. El hombre no piensa sus imágenes más de lo que la pared ve sus colores, debido a que el que piensa la especie inteligible y el que tiene las imágenes son tan distintos como lo que contienen los colores y lo que percibe la especie. Para Tomás, desde el pensamiento de Averroes, es imposible que el hombre entienda, debido a que él es aquello que alimenta un pensamiento que no se realiza en él. En el fondo, no somos y no está en nosotros la acción del pensar. Para Tomás, el concepto de conjunción de Averroes y la teoría de los dos sujetos, como sustrato de la especie inteligible en acto, no son suficientes para explicar nuestra unión con los fantasmas y justificar que el individuo sea el que piense. Vayamos ahora a Eckhart. El maestro Eckhart sufrió dos procesos inquisitorios que derivaron finalmente en una condena por parte del Papa Juan XXII en 1329. La bula Inagro Dominico recoge 19 sentencias consideradas heréticas o sospechosas de herejía. Eckhart, en una primera instancia del proceso de Colonia, manifestó su recta intención de nunca querer apartarse de la fe y se retractó de las afirmaciones que, por su formulación, pudieran ser confusas o consideradas heréticas. Para el proceso de acusación pontificio, Eckhart había elaborado sus textos de autodefensa. Sin embargo, murió antes de recibir el veredicto de su proceso. En uno de estos escritos de autodefensa, Eckhart se hace cargo de la tesis octava que trata sobre la imagen en el alma. Allí encontramos mencionado el ejemplo de la pared. Leo la tesis que se le acusa. Dice: la tesis octava se ocupa de la imagen en el alma y afirma que la imagen de la Trinidad en el alma es una cierta expresión de sí misma sin voluntad ni conocimiento. Y esta imagen del alma no es nada por sí misma, sino que es máximamente en aquello de lo cual ha recibido la esencia en la naturaleza. Y esta esencia no es otra sino la misma. Esto viene explicado en 3 ejemplos: la imagen en el espejo, el muro en el ojo y la rama que procede del árbol. A partir de aquí se concluye, con respecto a la imagen del alma, que esta es una cierta única expresión de sí misma. Y lo que fluye fuera es aquello que permanece dentro. Y eso que permanece dentro es aquello que fluye fuera. Esta imagen es el Hijo del Padre y esta imagen soy yo. Aquella imagen es la sabiduría del Padre y aquella imagen soy yo. La respuesta de Eckhart a esta tesis que se le acusa es bastante breve. En la respuesta, respecto al ejemplo del muro, dice lo siguiente: dicho así, es oscuro, excepto por lo que aparece en los ejemplos dados allí, por lo que no veo peligro. Para Eckhart, los ejemplos deberían bastar para que no exista peligro de herejía en esas afirmaciones, que para él reconoce que son oscuras. Ahora, el ejemplo de la pared, pero también el del espejo,
aparecen en el de Unitate, precisamente juntos en los parágrafos 65 y 66. Pareciera que para Eckhart los ejemplos pueden tener una fuerza explicativa dada por la autoridad a la que remite. Ahora bien, el origen de esta tesis acusatoria y su respuesta remiten al sermón de Eckhart denominado Sermón 16a. Es un texto breve donde expone los tres ejemplos mencionados: la pared, el espejo y el de la rama y el árbol. Solo mencionaremos lo referente al ejemplo de la pared. Cito del sermón 16a. Un maestro dice: si fuese suprimido todo medio entre este muro y yo, entonces estaría yo junto al muro, pero no estaría dentro del muro. Esto, no obstante, no sucede en el caso de los entes espirituales, dado que uno siempre está dentro de otro. Lo que recibe es lo que es recibido, porque no recibe nada fuera de sí mismo. Son ideas difíciles. A quien lo comprenda, ya no le hacen falta sermones, pero aún quedan algunas palabras acerca de la imagen del alma. Cierro la cita del sermón 16a. En el caso de Tomás de Aquino, como hemos visto, el muro se identifica con el hombre y la vista con el intelecto posible. Los extremos de esta relación son el muro y la vista, es decir, el ser humano y el intelecto posible. Por su parte, en el ejemplo del sermón 16a, encontramos estos mismos extremos, el muro y el hombre, el muro y yo. Sin embargo, el ejemplo no nos dice si el muro representa el intelecto posible. Es importante notar que el ejemplo de Eckhart trata de manifestar la posibilidad de una relación sin mediación entre el muro y yo, una unión o identificación entre el muro y el ser humano. Esta unión se sostiene a partir de lo que Eckhart afirma a continuación de la mención del ejemplo del muro, que esta relación de unión o de indistinción solo es posible para los entes espirituales. En el caso de los seres creados, incluso al suprimir el medio entre ellos, no podría darse esta unión. La pared y el hombre podrán estar uno junto al otro, pero no uno dentro del otro. Como vemos, Eckhart distingue entre los seres creados y los seres espirituales, y aplica una lógica distinta para cada uno. En un primer caso, muro y ojo nunca se unen. En el segundo caso, uno está dentro del otro. Lamentablemente, el texto de Eckhart no nos aporta más elementos para poder identificar o relacionar con seguridad el muro con el intelecto posible. Sin embargo, creemos que sí nos permite afirmar que los ejemplos del espejo y de la pared se sitúan en las coordenadas de una discusión no ética y no están lejos de los problemas filosóficos que el de Unitate Intellectus abordó en su esfuerzo por refutar las tesis consideradas averroístas. Otros usos del ejemplo del muro por parte de Eckhart. La mención en el sermón 16a de Eckhart al ejemplo usado por Tomás de Aquino no es un caso aislado en su obra. Eckhart hace referencia al ejemplo de la pared, el ojo y los colores en otros textos. En el libro de la Consolación Divina, por ejemplo, relaciona el vacío necesario para alcanzar el deshacimiento con la capacidad de absoluta recepción por parte del ojo para poder recibir los colores. Dice el texto: todo cuanto he de tomar y ser capaz de recibir debe estar vacío y tiene que estarlo. Dicen los maestros: si el ojo cuando ve contuviera algún color, no percibiría ni el color que contenía ni otro que no contenía. Pero como carece de todos los colores, conoce todos los colores. La pared tiene color y por eso no conoce ni su propio color ni ningún otro. Y el color no le da placer. Y el oro o el esmalte no le atraen más que el color del carbón. El ojo no contiene color y sin embargo lo tiene en el sentido más verdadero, pues lo conoce con placer y deleite y alegría. Fin de la cita. En esta cita, Eckhart es más cercano al ejemplo de la pared que encontramos en De Unitate, pero al parecer se sitúa en la posición que la Akinate está criticando, pues la pared no puede ver. Es mencionado el ojo, entendido como una potencia que para poder recibir todos los colores no debe poseer ninguno de ellos. El ojo es el que puede ver el color. La pared, por su parte, por poseer color, no conoce su propio color. La posesión de un color es el impedimento para conocer. En cambio, solo el ojo, por no poseer color, lo posee en el sentido más verdadero. Más adelante, en el mismo texto, Eckhart relaciona ahora el ojo con el carácter de absoluta recepción que posee la potencia del alma, a tal punto que puede recibir a Dios mismo, haciendo una referencia a la característica de los entes espirituales que se identifican con aquello que reciben. Dice la cita:
Y cuanto más perfectas y puras son las potencias del alma, tanto más perfecta y completamente recogen lo que aprenden, y tanto más reciben y sienten mayor deleite, y se unen tanto más con lo que recogen. Y esto a tal punto que la potencia suprema del alma, que está desembarazada de todas las cosas y no tiene nada en común con cosa alguna, no recibe nada menos que a Dios mismo en la extensión y plenitud de su ser. Fin de la cita. La facultad superior del alma es comparada con el ojo y su capacidad de absoluta recepción. Como podemos apreciar, el texto posee dos momentos claramente identificables, que operan como un ascenso en la argumentación. Primero, Eka compara la pared con el ojo y establece la diferencia entre ambos. De los dos, solo el ojo posee o conoce los colores verdaderamente, pues solo el ojo se deleita en ello. La negación de que la pared pueda conocer su propio color hace referencia bastante específica al uso del ejemplo por parte de la Quinate en el parágrafo 66 de Unitate. Eckhart está afirmando lo mismo que la Quinate, en cuanto que el entendimiento de algo se realiza por medio de la facultad que entiende y no por aquello mediante lo cual entiende, es decir, la especie sensible. El color en la pared, entonces, es visto por la vista, no por la propia pared. La segunda parte del texto de Eckhart pone en relación esta característica del ojo, a saber que solo él recibe los colores, que solo él entiende, con la facultad suprema del alma, que puede recibir incluso a Dios. Mencionemos un último texto, se trata del Tratado del Hombre Noble. Aquí se explica que la unión con Dios le otorga al alma el verdadero conocimiento de sí misma. Del mismo modo como aquello que es blanco solo puede saber que es blanco si se basa en lo que es blanco o es el ser blanco o la blancura. En este contexto, Eckhart menciona el ejemplo de la pared. Dice, lo blanco es algo muy inferior y mucho más externo que la blancura. Una cosa en la pared y muy otra el fundamento sobre la cual se haya construida la pared. Los maestros dicen que una potencia es aquella mediante la cual ve el ojo, y otra aquella mediante la cual conoce el hecho de ver. La primera función, o sea, el hecho de que ve, la toma exclusivamente del color, y no de aquello que está teñido. Por ende, no interesa si lo teñido es piedra o madero, un hombre o un ángel. Lo esencial reside únicamente en el hecho de que tenga color. Fin de la cita. Eckhart hace una distinción entre la pared y su fundamento, y relaciona esta diferencia entre ambos con la distinción que los maestros postulan respecto a una facultad para ver y otra por la cual se conoce el hecho de ver. Los maestros a los que se refiere Eckhart son Aristóteles y Tomás de Aquino. En efecto, ya Aristóteles había planteado la existencia de un sentido común, superior a los otros 5, que permitía percibir aquello que cada sentido por sí solo no podía percibir. Santo Tomás, siguiendo a Avicena, incluye este sentido común dentro de los sentidos interiores. Es a este sentido común al que le corresponde el juicio de discernimiento, como cita, cuando alguien ve que ve. Esto que se aplica a la facultad sensitiva también puede ser referido a la facultad intelectiva. Ahora, el ejemplo de Eckhart sobre aquello que nos permite conocer que vemos está propuesto en relación al autoconocimiento del alma, suscribiéndose una distinción de tradición neoplatónica. Lo que parece interesante es que esta idea de una capacidad de ver que vemos o de autorreflexión es para Eckhart algo que reconoce que ya está presente en Tomás de Aquino. Conclusión. La breve exposición del uso que realiza el maestro Eckhart del ejemplo de la pared en alguna de sus obras no ha tenido como objetivo resolver el problema respecto a la relación entre ambos dominicos. Más bien, los resultados de esta tarea pueden derivar en una profundización de la noética cartiana, pero muy compleja debido a que no contamos con una obra dedicada a este tema por parte de Eckhart. En este sentido, podemos decir que a. El uso que Eckhart hace del ejemplo de la pared en su texto de autodefensa y que tiene su origen en el sermón 16a, pueden indicarnos que quizá uno de los motivos de la acusación contra Eckhart pueda ser la sospecha de un averroísmo. Eckhart, como vimos, no rechaza el ejemplo, más bien su referencia es una forma de citar la autoridad de Tomás. Sin embargo, pareciera asumirlo desde la posición de Averroes o pareciera ser un momento dentro de su argumentación. En este sentido, la pared es un ejemplo de que quien ve no es la pared, por lo que el uso que hace Eckhart difiere de la imposibilidad de unión entre el hombre y el intelecto posible propuesta en el de Unitate. Por otra parte, la distinción entre seres creados y seres espirituales realizada por Eckhart puede
con esto superar esta imposibilidad de unión. Eckhart de alguna manera sale jugando de la acusación. Por último, por otra parte, podemos afirmar que Eckhart conoce y tiene dominio del ejemplo y de la doctrina noética que conlleva. En efecto, podemos ver que en los ejemplos de los tratados del consuelo divino y del hombre noble, Eckhart hace un uso del ejemplo de la pared más fiel a lo dispuesto por el Akinate. Sin embargo, Eckhart en todos los textos instala un nivel superior, una dimensión del alma que se rige por otra lógica distinta de los seres creados, donde sí es posible la unión con Dios. En este sentido, resulta interesante que los textos citados de Eckhart, que tratan el ejemplo y la pared, son todos textos que abordan la doctrina de la imagen de Dios en el ser humano. Claro está que este tema supera esta presentación. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a Sandro Paredes por su ponencia. Y a continuación es el turno del magíster Rodrigo Briones, de la Universidad de San Sebastián. Nos presentará su ponencia titulada Tomás de Aquino y Michel B., la quinta vía tomista y el Intelligent Design como argumentos teleológicos. Adelante, doctor Briones. Gracias, profesor Miralbel. Se escucha bien, ¿no? Sí, escucha bien. He preparado una pequeña presentación de diapositivas. La puedo compartir, ¿verdad? Sí, sí, Creo que claro. puede ayudar Rodrigo. a seguir los textos. Ok. Ahí la he compartido, espero que se vea. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me parece que lo primero es contextualizar un poco el propósito de la breve ponencia, ¿no? A partir de la última década del siglo pasado, se ha desarrollado, especialmente en Estados Unidos, un movimiento procedente de la ciencia, de la bioquímica y de la biología celular, que aboga por demostrar que la misma ciencia, permaneciendo en su lógica epistémica, da testimonio de la necesidad explicativa del diseño inteligente en algunos casos de la naturaleza. Por eso este movimiento se ha denominado Intelligent Design, y que fue iniciado por un norteamericano, Philip Johnson, pero que de alguna manera se ha desarrollado especialmente por la obra de un bioquímico, Michael Behe, que ha escrito una obra muy famosa de 1996 que se llama La caja negra de Darwin. Ha escrito otras obras posteriormente, pero sin duda que esta obra es la que pone las bases de las ideas que luego desarrollará. Esta conferencia tiene el propósito de responder la pregunta natural que brotaría al cruzar estas ideas del Intelligent Design, tal como las presenta Behe, con la teoría de la metafísica atomista, especialmente con la quinta vía para la demostración de la existencia. Podríamos formular, ¿verdad? Así la pregunta, ¿no? ¿Es el Intelligent Design un verdadero argumento teleológico para demostrar la existencia de Dios de modo semejante o análogo a como lo es la quinta vía de Tomás de Aquino? Ese sería el problema. Analicemos un poco los argumentos. En primer lugar, Tomás de Aquino formula en varios lugares su argumento teleológico o quinta vía por el gobierno de las cosas, como la denomina, y que en cierta manera resulta más sencilla de entender que las vías anteriores, si bien se haya dotado obviamente de bastante profundidad metafísica. Tal es así que incluso Kant, en la crítica de la razón pura, a pesar de la crítica a la misma posibilidad de mostrar la existencia de Dios, considera con respeto la quinta vía y dice, cito, que es la prueba más antigua, la más clara y la más adecuada a la razón humana. Mientras en la Suma contra los Gentiles el núcleo argumental de la prueba es la noción de providencia divina, en el texto de la Suma teológica se centra más en el concepto de inteligencia, la idea de inteligencia. Y ese es el texto, por tanto, que vamos a usar. Dice Tomás de Aquino, la quinta vía se toma por el gobierno de las cosas. Vemos, en efecto, que las cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se pone de manifiesto, porque siempre o muy frecuentemente obran de la misma manera para conseguirlo mejor. De ahí que llegan al fin no por azar, sino intencionadamente.
pero los seres que no tienen conocimiento no tienden al fin sino dirigidos por algún ser cognoscente o inteligente, como la flecha es dirigida por el arquero. Luego, existe un ser inteligente por el cual todas las cosas naturales se ordenan al fin. A este ser llamamos Dios. Para Tomás de Aquino, primero, la experiencia de la teleología no necesita ser demostrada, porque sería una realidad evidente en la naturaleza. Ese, recordemos, el esquema que todas las vías siguen, ¿no? Parte de un hecho constatable empíricamente, y luego por vía del principio de causalidad se remonta hacia su fundamento último, que sería Dios mismo. El orden de los seres, no solo en cuanto a sus operaciones propias, sino también a su disposición en un todo conjunto y armónico, que denominaríamos orden natural, requiere pues de una inteligencia que los ordene y hacia la que tiendan, cosa que solo puede ser posible si esa inteligencia se identifica con la inteligencia divina que ha causado no solo el orden, sino el ser mismo del ordenado, vale decir, todas las cosas naturales, como dice el Aquinal. Puesto que tal orden de las cosas es intrínseco y no extrínseco, una inteligencia ordenadora de carácter demiúrgica, como podría ser un gran arquitecto o un ser semejante, no sería suficiente para explicarlo. Se requiere que la inteligencia ordenadora de los seres naturales se identifique con el creador de la naturaleza misma. La sola posibilidad de comprender racionalmente el mundo descansa en este hecho, que sería la base incluso, podríamos decir, de la investigación científica. El mundo es inteligible porque ha sido producido no por leyes azarosas o impersonales, sino por una suprema inteligencia creadora. Vamos con el argumento del Intelligent Design. Este argumento recibe toda su fuerza de una noción clave en Behe, que él mismo desarrolla, que es la de complejidad irreductible. Behe sostiene su argumentación en una idea del propio Darwin. Es bien interesante esto, ¿eh? El mismo Darwin dice en El origen de las especies, y aquí cito las palabras de Darwin que están ahí: si se pudiera demostrar que existió algún órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones numerosas, sucesivas y leves, mi teoría se desmoronaría absolutamente. Darwin dice en su época que esto no ha sido posible encontrarlo, y por tanto valida su teoría, ¿no? El Intelligent Design dice precisamente lo contrario, dice que por el avance en la bioquímica ha sido posible encontrar varios casos de este tipo, y que por tanto echarían por tierra algunos de los fundamentos de la hipótesis evolucionista. Behe piensa que el estudio bioquímico de la vida a nivel molecular demuestra que existen múltiples ejemplos de sistemas orgánicos altamente complejos en los que las leyes evolutivas, la mutación aleatoria y la selección natural, no darían completa cuenta ni explicación satisfactoria de su formación. En este sentido, Behe entiende por complejidad irreductible, y aquí cito la misma obra, un solo sistema compuesto por varias piezas armónicas e interactuantes que contribuyen a la función básica, en la cual la eliminación de cualquiera de estas piezas impide al sistema funcionar por completo. Un sistema irreductiblemente complejo no se puede producir directamente mediante numerosas y leves modificaciones sucesivas de un sistema precursor, porque todo precursor de un sistema irreductiblemente complejo al cual le falta una parte es por definición incapaz de funcionar. No podría operar así la selección natural porque no cumpliría función alguna. Vale decir, una estructura de una complejidad tal que es imposible o altamente improbable que surgiera gradualmente por los pasos sucesivos de la selección natural, ya que dicha selección solo tiene éxito si lo seleccionado funciona en el presente, no en el futuro potencial. Por ello, tendríamos que recurrir a una explicación teleológica. La complejidad de los componentes y su relación armónica sería el producto de un diseño previo, fruto de una inteligencia, es decir, de una configuración deliberada de componentes, planeada para cumplir dicho fin. Behe estima, de hecho, que el desarrollo de la biología consistió en una serie de cajas negras que se han ido abriendo. Cuando se abre una, otra se revela, en el sentido de que se logra descubrir, después de muchos avances progresivos, cómo funcionan procesos que antes no se comprendían. La última caja negra sería la célula, de cuya apertura habría surgido la comprensión de la vida en el nivel más detallado posible, el nivel de las moléculas, límite más allá del cual pareciera no poder descenderse.
Y aquí Vigi utiliza un ejemplo, una analogía bien interesante, como un patrón fractal en matemáticas, donde un motivo se repite al examinar escalas cada vez más reducidas, el nivel más pequeño de la vida presenta abismos infranqueables. Bueno, una vez señaladas así brevemente la definición de los argumentos, primero destaca una diferencia esencial. El argumento del Intelligent Design, a diferencia de la quinta vía, no pretende demostrar la existencia de Dios como propósito directo o indirecto, sino que desde una evaluación de hechos naturales empíricamente observados, quiere establecer la necesidad explicativa de la existencia de un diseñador inteligente, pero con el estatus de una teoría científica. Bueno, esto es muy discutido y de hecho la teoría del diseño inteligente en el mundo, en la comunidad científica en general, ha ido siendo bastante desacreditada. Si la quinta vía atomista, aunque parte de comprobaciones de orden empírico, razona en un plano metafísico y se sostiene en una lectura ontológica de la causalidad, en cuyo culmen estaría Dios mismo, el argumento del Intelligent Design, en cambio, no pretende sino permanecer siempre en su campo originario de la causalidad segunda, podríamos utilizar la terminología aristotélico-tomista, ¿no? Proponiendo su hipótesis como explicación científica de fenómenos biológicos, sin pretensiones de rebasar esos límites hacia explicaciones de otro orden. Ahora bien, sin perjuicio de esto, es importante precisar que uno de los objetivos más interesantes del Intelligent Design, distinto a si se logra, pero al menos es su pretensión, se relaciona con su intento de demostrar los supuestos filosóficos materialistas que estarían en la base de las formas dominantes de interpretar la evolución biológica, especialmente la versión del neodarwinismo, lo que, como es obvio, ha generado un debate que no solo se limita al mundo científico, sino que también ha trascendido a sectores como la filosofía. Veamos entonces, brevemente, ¿serían argumentos equiparables? Ya vimos que en términos de propósito no lo son. Veamos ahora si un análisis del fondo nocional de ambos razonamientos podrían decirnos algo, ¿no? Y esto es bien importante porque a veces en ciertos círculos se le consideran argumentos equiparables, como si el Intelligent Design fuera de algún modo una actualización científica de la teleología tomista. Primero, respecto del concepto de naturaleza, si bien el Intelligent Design quiere ser una crítica a la cosmovisión materialista que subyace en el darwinismo, no logra escapar a una interpretación mecanicista del mundo, herencia seguramente del pensamiento moderno. El Intelligent Design considera que la naturaleza está ordenada en un sentido cuasi mecánico, semejante al modo como un artefacto sofisticado está ordenado en partes que se unen armónicamente para funcionar como un todo. En el libro de Vigi está lleno de analogías y de explicaciones que utilizan solo metáforas que vienen del mundo mecánico. Incluso él llega a decir que la bioquímica estudia la maquinaria de la vida, que permite entender la vida biológica del mismo modo en que la mecánica entiende un artefacto. Hay muchos ejemplos como ese, ¿no? De textos como ese. En este sentido, en las ideas de Vigi se aprecia con nitidez una suerte de oposición excluyente entre las leyes naturales y el diseño. El diseño surge como explicación allí donde la naturaleza es impotente para explicar, como si el orden complejo fuese el producto de una manipulación externa a la naturaleza misma, e incluso opuesta a su normatividad interna, tal como es externa la acción del diseñador respecto del artefacto mecánico que concibe y fabrica. Por este motivo, Vigi sostiene que si las leyes de la naturaleza pudieran explicar la formación de una estructura biológica compleja, no sería posible inferir hipótesis alguna de diseño. Al considerar el pensamiento de Tomás de Aquino, en cambio, no se observa esta posición, al contrario, en tanto que la naturaleza no se explicaría necesariamente desde supuestos mecanicistas. De hecho, el Aquinate no identifica como punto de partida la estructura material de los seres, sino su modo de actuación regular u ordenación intrínseca, lo que implica que entiende la naturaleza de un modo mucho más dinámico, con verdadera y autónoma capacidad creativa, podríamos decir así. Mientras el Intelligent Design considera para fundarse en lo que la naturaleza no hace, la vía atomista precisamente se funda en aquello que la naturaleza sí hace. Perdón, me había quedado atrás con las diapositivas. Ahí vamos. En efecto, siguiendo a Aristóteles, pero yendo más allá que él, el Aquinate entiende que es precisamente la naturaleza de las cosas la que produce el orden a la causa final,
cuyo fundamento último es el plan divino, puesto que sería Dios creador quien habría dotado al mundo de la capacidad de desarrollarse por sí misma, siguiendo sus propias leyes inmanentes, ¿no? Y aquí hay un texto muy interesante de Tomás de Aquino, el comentario a la física de Aristóteles. Vamos a leer ahí la segunda parte. Por eso es claro que la naturaleza no es sino la razón de cierto arte, el divino, íncito en las cosas, por el cual las cosas mismas se mueven a un fin determinado. Es como si el artífice que construye la nave pudiera distribuir la madera de tal modo que ella misma se moviera para producir la forma de la nave. Así pues, la naturaleza estaría en la raíz del orden entitativo esencial de las cosas, que se verificaría en una tendencia estructural hacia su más perfecta realización, de donde brotarían sus fines propios y su movimiento hacia el desarrollo. Por ello puede decirse que un Dios que crea un mundo capaz de transformarse por sí mismo, siendo origen de novedad, es más admirable que un Dios que puede crear solo un mundo de marionetas telecomandadas. Si comparamos otro punto, el modo en que entienden ambos argumentos la teleología, también comprobaremos diferencias importantes. La noción de complejidad irreductible de Pigi permite constatar una importante diferencia en el modo de entender la teleología. Solo algunos casos de la naturaleza supondrían la intervención teleológica de un diseñador y se sustraerían al imperio de las leyes evolutivas generales, que sería explicación suficiente para todo lo demás. Dice Pigi, el hecho de que podamos inferir que algunos sistemas bioquímicos fueron diseñados no significa que todos los sistemas subcelulares fueran explícitamente diseñados. Podríamos decir entonces que la finalidad es interpretada de un modo extrinsecista, como una dirección que un diseñador imprime desde fuera de los seres, en cuanto no responde a la orientación propia de las leyes naturales, sino que se constituye en una excepción que la supera e incluso contraviene. De algún modo, esta concepción de la teleología se asienta sobre el trasfondo de una naturaleza rígida y mecánica, conformada por procesos rigurosamente predeterminados, en donde la emergencia de la novedad, representada por los sistemas biológicos complejos, solo sería explicable a causa de un agente ordenador externo y sustraído de este orden inflexible. La quinta vía tomista, en cambio, se asienta sobre una noción de teleología completamente diferente. Sería la propia naturaleza la fuente dinámica de la teleología, en cuanto que sus propias leyes internas imprimirían la dirección de sus fines a los seres, por los mecanismos causales propios del mundo creado. A consecuencia de ello, la teleología tomista tendría un carácter necesariamente universal, pues englobaría a todos los seres que forman parte del orden natural y no solo algunos casos especialmente complejos relacionados con la vida, como pretende el Intelligent Design. En el fondo se percibe un error filosófico frecuente en la concepción naturalista de la ciencia, en el Intelligent Design, que paradójicamente afirman querer superar. Se presupone que la acción divina, o el ser sobrenatural, anónimo, postulado por el Intelligent Design, y la acción de las causas naturales operan en el mismo plano. Por ello pareciera que si se admite que un fenómeno es causado por el orden natural, se excluiría la inteligencia divina, y si por el contrario se entiende como causado por la inteligencia divina, se excluiría la acción de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la metafísica atomista responde al problema desde una clave completamente diferente. La causalidad natural y la causalidad divina no compiten entre sí, sino que se entienden operando a un tiempo en planos distintos. Mientras las causas propias del orden natural operan plenamente en su campo como causas segundas, la causalidad divina se constituye en la raíz de la existencia y capacidad operativa de todos los seres, en cuanto como causa primera la llama a existir y las conserva en el ser. Y por último, la noción de inteligencia que proponen. A pesar de que el Intelligent Design tiene el mérito de poner en evidencia la importancia de la noción de inteligencia, que de algún modo también tenemos presente en Tomás de Aquino, las diferencias son bastante considerables. A pesar de este mérito, la inteligencia que propone el Intelligent Design es bastante restrictiva y anónima. Restrictiva porque no es posible definirla más que sosteniendo que es la responsable del diseño, sin especificar nada más. Y también es anónima porque su hipótesis es tan vaga que no permite adentrarse en la definición esencial de esa inteligencia por el conjunto de características que lógicamente debería poseer. De hecho, Pigi dice literalmente, la inferencia del diseño no requiere que tengamos un candidato para el papel de diseñador. O también, la cuestión de la identidad del diseñador simplemente será ignorada por la ciencia, dice Pigi.
En este sentido, la propuesta de la Quinata es bien distinta porque al ser la teleología un elemento interno de la propia naturaleza, la inteligencia opera desde dentro de la esencia de los mismos seres y por tanto se entiende como la responsable última de su existencia y ordenación. En conclusión, bueno, obviamente queda bastante en evidencia que la pregunta planteada al inicio se responde en negativo porque por las razones que ya tratamos de precisar de una manera bien sumaria, el razonamiento científico que sustenta el argumento del Intelligent Design no puede entenderse como equiparable a la quinta vía metafísica para demostrar la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Hay que insistir también en otro punto, para terminar. Los supuestos en los que se fundan las ideas del Intelligent Design, si bien pretenden probablemente superar una interpretación materialista tan enquistada en la ciencia, no logran sustraerse de una visión de carácter semejante. Ya vimos, por todo lo dicho, su concepto de naturaleza es rígido, es mecanicista, ¿no? Y eso tiene consecuencias en el modo de entender también la teleología, ¿no? De algún modo, sería por tanto válida una crítica que se les hace desde el mundo más bien cientificista y ateo, pero me parece que es una crítica razonable, ¿no? Este modelo no eludiría la acusación de postular un Dios de los vacíos, un God of the Gaps. Las respuestas teológicas surgen como sucedáneo explicativo de fenómenos cuyas precisas causas naturales se ignoran, al menos en el desarrollo presente de la ciencia. Es lo que Kant denominó en la crítica de la razón pura una razón perezosa, detener la indagación racional cuando se considere que ya no sea posible progresar en el conocimiento de la naturaleza. Obviamente que esto es arriesgado, fundar un argumento de teleología natural en semejante concepción de la intervención divina, pues condenaría a Dios, a causa del progreso de la ciencia, a estar en constante retirada, como el mismo Dietrich Bonhoeffer admitía en una carta desde la prisión, dice el teólogo. Cuán equivocado es usar a Dios como llena vacíos, por la incompletud de nuestro conocimiento. Hemos de hallar a Dios en las cosas que conocemos y no en las que ignoramos, en los problemas que hemos resuelto y no en los que quedan por resolver. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Briones, por su ponencia en cuanto al tema. Y bueno, una vez finalizadas las tres ponencias, damos paso a un espacio para las preguntas de los asistentes. Yo observo en el chat dos preguntas que voy a continuación a leer. En primer lugar, para el profesor Molteni, de David Solís. Muchas gracias, profesor Agustino, por su conferencia. La frase de Jesús, el árbol se conoce por los frutos, se podría relacionar con la afirmación de Tomás de Aquino sobre la verdad que se da realmente en el juicio. ¿Se puede decir que hacemos un juicio de los frutos del cuerpo de Jesús? Muchas gracias, David. Quiero partir con una osservación de Nietzsche en La Gaia Ciencia, cuando dice, con frecuencia me he preguntado si a fin de cuentas la filosofía y también la teología, podríamos decir, no habrá sido hasta hoy únicamente una exégesis del cuerpo y un malentendido con relación al cuerpo. Por eso hablé del cuerpo de Cristo como un recurso, como dice François Julien, para la reflexión filosófica, porque en filosofía hay muchos estudios los últimos años sobre el cuerpo, que es la cosa que me está interesando en los últimos 5 años. Pero en teología esta temática es casi completamente olvidada. Entonces la filosofía y la teología como un malentendido sobre el cuerpo. En ese sentido, volver a mirar el cuerpo de Cristo puede ser realmente un aporte al pensamiento laico filosófico. Para responder a tu pregunta, Cristo, así me enseñaba mi gran profesor en seminario, un viejito, él dijo, yo soy el camino. Primero, non dico yo soy la verdad, la vida, dico yo soy el camino.
Y Santo Tomás de Aquino, ya lo dije en la ponencia, dice que es camino en cuanto al cuerpo. Es camino en cuanto al cuerpo y término en cuanto a su divinidad. Y si uno mira la frase de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se podría entender, según lo que dije en la ponencia, según mi lectura de Santo Tomás, yo soy el camino, o sea, yo hago acontecer mi cuerpo y en esto, en este ponerme en el cuerpo, me hago imputable. Por eso me hago imputable por los frutos. Los frutos que yo genero en mi encarnación, que todos los hombres pueden ver si mi encarnación es una encarnación, es un cuerpo real, es un cuerpo realmente de hombre o es un cuerpo aparente, una ficción de cuerpo como la llamaba Michel de Certeau. Miren cómo yo me estoy encarnando, se me estoy encarnando lealmente como hombre leal, honrado, y miren también cómo estoy produciendo la redención. Por esto que yo produzco a través de mi cuerpo, produciendo cuerpos afablemente socios de mi pensamiento. Por eso la frase de San Juan 15, cuando dice lo he llamado amigos, socio, no esclavo, porque el esclavo no sabe lo que piensa su amo. Lo he llamado amigos porque todo lo que conozco del Padre, terminó l'idea del misterio, toda esta idea nebulosa del misterio, todo lo que he conocido de mi Padre, yo lo he hecho conocer a ustedes. Entonces, cuando en la conferencia, en la charla dije que el esse ut actus, que me parece el ser como acto, como también decía el profesor Alarcón, es fundamental en Santo Tomás, ma yo acrescentaría o suplementaría a Santo Tomás diciendo que este esse ut actus è un esse ut actus imputandi, o sea, un ser inacto que se hace imputable por sus frutos. Porque esta frase de Cristo, como dije, el árbol se conoce por los frutos, que debería ser investigada mucho más por la filosofía, echa para abajo cualquier ontología presupuesta o cualquier que el ser es, el no ser no es, como decía Parménides, por ello una manera como dictatorial, el ser es y lo que no es ser no es. Y también corrige l'idea de devenir de Aristóteles, porque no è l'episodio della higuera nell'Evangelio muestra che non è perché una higuera è ontologicamente higuera, produce higos. Es una higuera solo en cuanto se produce en higo. Entonces, la verdad de una higuera, como la verdad de Cristo, la verdad de un hombre, es por su imputabilidad, por sus frutos. En este sentido, se podría hasta ponerle aquí lo que dice Kelsen, cuando dice que si yo hiervo el agua hierve necesariamente a 100 grados. Ma este è un mondo fisico, il mondo inimputable, perché yo non puedo imputar a un perro perché me muerde o el agua porque hierve o no hierve. El agua hierve necesariamente. Hay otro mundo, el mundo de la imputabilidad, por eso que yo llamo de la verdad, que es el mundo de los actos, que dice Kelsen que el hombre es libre porque es imputable, no es imputable porque es libre. Entonces, que un hombre sea hombre se demuestra exactamente en esta imputabilidad. Por eso, la verdad es esse ut actus imputandi, l'imputabilidad del ser como la que quiso
aplicar Cristo a sí mismo, porque la misma frase, el árbol se cubre por los frutos, se debe aplicar a Cristo. Él quería que se aplicara a él. Por eso Santo Tomás dice, le convenía al fin de la encarnación que él predicara públicamente, o sea, que fuera un hombre cívico, que fuera juzgado por sus frutos cívicos. Y por Don eso, Martelli, me pediría que por fuera eso dice sintético que, en su respuesta, por favor. sí, sí, entonces por eso dice que es la vida porque no es causado, porque una vida causada no es vida. Vale, muchas gracias, Don Martelli, por su respuesta. Para Sandro Paredes hay dos preguntas, Sí. una que formulé yo, que es en la distinción que parece hacer Eckhart entre seres creados y seres espirituales, ¿dónde quedarían los seres espirituales creados? Que es el caso de los seres humanos. Claro, lo que quiere decir es que el espíritu es en cierto modo increado, una participación en el espíritu creado. La pregunta que haría yo. Ya. Bueno, sí, sí, hay para Eckhart, digamos, incluso una discusión que tiene, digamos, en otros textos, una idea fundamental es esa, que está precisamente contenida en una de las tesis que se condena en la bula en Auro Dominico, que precisamente hay algo creado en el alma, ¿ya? Ahora, ¿qué sería eso? Digamos, creo que Eckhart ahí profundiza, entrega elementos, bueno, que tiene que ver con el tema del intelecto, digamos, pero también algo que investigo yo, trato de ver la relación eso con una explicación no ética, pero es precisamente eso sería como creo un aspecto muy distintivo de Eckhart. Muy bien, muy amable. La siguiente pregunta es de Leandro Hidalgo. Estimado profesor Sandro, agradezco su presentación, sobre todo cuando se suelen mostrar las divergencias entre el maestro Eckhart y Santo Tomás. Basándonos en los ejemplos que usted ha compartido, ¿podemos concluir que Eckhart se vale del sistema de razonamiento ordenado y sistemático de Santo Tomás o presenta un enfoque propio? Ya. Podría decir de manera breve, en general sí hay un enfoque propio. Lo que pasa es que en este tema muy específico, que tiene que ver con la noética, por decirlo así, uno accede, Eckhart no escribe una obra explícita, entonces uno tiene que entrar como más indirectamente, ¿ya? Lo que yo por lo menos, el desarrollo de mi investigación, lo que yo percibo es que en este campo de la noética sí habrían divergencias, algunas divergencias eh, con Tomás de Aquino, pero eso no quita que Eckhart se valga de esquemas tomistas, los conozca profundamente, sino que el tema es que parece que hay una recepción distinta de ciertos autores, que tiene que ver, parece, con algo que decía también el profesor al inicio, digamos, con respecto a que se construye algo nuevo, a veces teniendo, digamos, la referencia, digamos, de los que han hecho el recorrido. Entonces, Eckhart sí hay un esfuerzo de una síntesis propia y coincide evidentemente y va a coincidir con muchos autores porque también está haciendo el proceso de recepción de esos mismos autores, que a lo mejor puede recepcionarlo de manera distinta a como lo recepcionó Santo Tomás. Me parece en este caso específico de la noética que puede haber aquí una recepción de Averroes en ciertos aspectos de su doctrina que pueden ser divergentes, distintos a lo de Santo Tomás, lo que no quita que también conozca y se estructure en algunos aspectos en relación a Tomás. Ya Eckhart no se concibe él en oposición a Tomás. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver también con las posibilidades en la filosofía medieval de alternativas, digamos, de que no había tampoco una visión homogénea en muchos temas y había también esa posibilidad de hacer distintas recepciones. Pero sí hay, me parece, en este aspecto no ético, un enfoque también propio en Eckhart. Eso. Muchas gracias, profesor. Y ahora nos quedan tres preguntas para el profesor Briones. Una de Carlos Casanova. Al profesor Rodrigo Briones, me parece que tiene toda la razón. Le agradezco su ponencia. Solo quería apuntar que aunque el argumento de Figi incurre en problemas epistemológicos, sin embargo, parece tener fuerza para refutar el neodarwinismo. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Ah? De hecho,
yo creo, en mi opinión, el planteamiento del Intelligent Design tiene especialmente valor negativo, en el sentido de que pone muy en evidencia lo que el evolucionismo no explica. ¿Ah? Así que estoy muy de acuerdo, profesor Casanova, con eso. Y también muestra que en ciertos círculos cientificistas el neodarwinismo se presenta con un estatus, por decir así, dogmático, ¿no? En el sentido peyorativo del término, por supuesto, en cuanto que de manera voluntarista pareciera siempre tener que explicar lo que a todas luces no parece explicar, ¿no? Eh, eh, el darwinismo, por tanto, se muestra en muchos aspectos sobre todo del campo de la biología celular, muy insuficiente. ¿Ah? Y en eso el Intelligent Design tiene gran mérito, mostrar esa insuficiencia. No sé si la teoría que han desarrollado logre positivamente aportar tanto, pero sin duda que negativamente lo hace. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. José Yáñez pregunta para el profesor Briones, gracias por su presentación, muy clara y conclusiva. ¿Cree usted que hablar de una teleología interna sin inspiración divina sea un aporte para la crítica al mecanicismo darwiniano? Me parece que sí, ¿no? Si entendí bien la pregunta. Yo creo que sí, porque como traté de mostrar en el limitado tiempo, ¿no? que se tiene, eh, el hecho de que se entienda la naturaleza de manera mecanicista también produce que cualquier emergencia de novedad en esa naturaleza eh, no tiene suficiente explicación desde las mismas leyes naturales, ¿no? Entonces, por eso el Intelligent Design ha postulado que eso sería producto de una intervención inteligente. ¿Ah? Eh, pero si miramos el pensamiento de Santo Tomás sobre el punto, sobre la manera de entender la naturaleza, diríamos que, puesto que la naturaleza no tiene esa como estructura pseudo-mecánica, sino que más dinámica, eh, finalmente siempre será posible, aunque lo ignoremos, siempre será posible en algún momento del progreso de nuestro conocimiento intentar adentrarnos en la propia inteligibilidad interna de la naturaleza, como creo que dice la pregunta, ¿no? Eh, y ahí se ve un poco la diferencia. Algunos dicen, y parece que, creo yo, tienen bastante razón, que en el Intelligent Design se aprecia una cierta influencia de la manera de entender la creación propia de la teología reformada. ¿Ah? Si bien Vigi es católico, el movimiento en general está conformado por cristianos, por muchos cristianos que proceden más bien del mundo protestante. Y al parecer, en la manera en que entienden la intervención de ese ser inteligente, que no necesariamente es divino para muchos, ¿no? En Intelligent Design, de alguna manera estaría presente esa manera de entender la creación, no tanto como la entiende la dogmática católica, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Hay una pregunta más, así que le voy a pedir que sea breve en sus respuestas, profesor Briones. Okay. Estimado Rodrigo Briones, felicitaciones por su exposición. Esto es de Michel Tengelin, de la licenciatura en filosofía. Quiero preguntarle si considera que el buscar no ir más allá en la indagación racional de aquello que no se comprende fácilmente, usted considera que está en la forma en la que se suele presentar el argumento del diseño inteligente, podría estar en la doctrina atomista, en cuanto se considera que peca de curioso quien desea saber aquello que sobrepasa con creces su entendimiento en cuanto a que el hombre ignorante, con esa concepción moral, quizás podría perder la motivación a aprender aquello que ignora y que considera inalcanzable precisamente por no tener claro qué es lo inalcanzable, por no haber indagado o aprendido de otros lo suficiente para marcar el límite de sus capacidades. De hecho, la misma gente de ciencia muchas veces podría ignorar cuál es el límite. O Bueno, sea, brevemente, ¿no? Sí, profesor. no, adelante, quiero decir, entendió la pregunta, adelante. Sí.
Sí, bueno, quizás la pregunta tendría que ser un poco como desmenuzada, ¿no? Pero así, muy brevemente, yo pienso que sí, tiene algo de sentido, porque finalmente, si lo pensamos bien, hay una generación de científicos, sobre todo los científicos que han realizado una labor más divulgativa de la ciencia en las últimas décadas, que constantemente traspasan los límites, por decir así, epistemológicos del razonamiento científico, ¿no? Y están continuamente presentando respuestas científicas para cuestiones que más bien son de orden filosófico o metafísico, ¿no? Por tanto, sí, podría haber algo de eso, ¿no? Estaría yo de acuerdo, aunque la pregunta es súper interesante y profunda, habría que analizarla con más cuidado, ¿no? No. La última pregunta de Renzo Rodrigo de la Quintana. Buenos días, profesor Briones. Quisiera saber qué limitaciones considera usted se presentarían en una formulación de la quinta vía tomasiana, no desde la metafísica, sino desde la filosofía de la naturaleza tomista, como la formulaba el doctor Mariano Artigas. Sí, buena pregunta, ¿eh? De hecho, en parte de mi presentación me inspiré bastante en lo que dice el profesor Artigas al respecto. Yo creo que sí, que sin duda que la formulación de Tomás de Aquino tiene límites, ¿no? Ahora, pero sí ocurre lo siguiente, que a veces se le pide a la quinta vía algo que la quinta vía no pretende dar, ¿no? Porque finalmente su propósito es eh, eh, demostrar la razonabilidad de la existencia de Dios en clave metafísica. Para nada la quinta vía pretende ser una explicación del sentido de las leyes naturales o del orden natural. Simplemente se vale de ese hecho, como un hecho empíricamente verificable, para remontarse a una consecuencia metafísica, ¿no? Que sería la existencia de Dios como la razón última de ese orden. Eh, por tanto, sí, yo creo que sí, hay límites, como usted señala, pero también habría que cerciorarse de que no se le esté pidiendo a la quinta vía algo que precisamente ya no pretende. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Briones, muy amable. Bien, pues terminamos ya con nuestra mesa. Agradecemos a todos quienes han participado en esta mañana y los dejamos invitados a la conferencia magistral Persona, Naturaleza, de Santo Tomás a Carol Wojtyla, de la licenciada María Fernanda Balmaceda, que comenzará a las 15 horas. Muchas gracias y saludos a todos.